comenzamos con la segunda clase que entra sí o sí en el control recuperativo. ¿Ya? Estamos viendo espacios vectoriales con producto interno. Entonces, esto ya lo vimos. Quedamos acá. Ya, recordar que en los espacios vectoriales con producto interno, nosotros lo que queremos hacer, tenemos una base, y esa base, ¿cierto? La vamos a, en este caso, queremos transformarla por medio de Gram-Schmidt a una base ortonormal. Una base ortonormal cumple con dos requisitos. Todos los vectores de la base tienen tamaño 1, tamaño o módulo, como quieran llamarle. Y además los vectores son ortogonales entre ellos. Ser ortogonales indica que el producto punto entre los vectores es 0. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces sea H un subespacio de Rn, el complemento ortogonal de H, que se denota por H con este como ortogonal hacia arriba, ¿ya? Entonces el complemento ortogonal de H está dado por todos los X pertenecientes a Rn, tal que X producto punto con H sea igual a 0 para todo H perteneciente en H. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a... Veamos un ejemplo. Entonces, tenemos sea H, vamos a tomar H como el espacio de todos los X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que X sea igual a 0. Ese es un espacio vectorial. ¿Qué elementos están en este espacio, por ejemplo, Jorge? Todo lo R al cubo. Ya, pero dime un elemento que esté en este espacio. Tiene que estar escrito como vector, ¿verdad? ¿Sí? 1, No, ese elemento no 3. está en este espacio. Fíjate que en este espacio están todos los vectores en R3, tal que el X sea 0. Entonces, dime un elemento que esté en este Ah, espacio. ya, claro. 0, 1 y 3. Ya. Este elemento pertenece a H. ¿Ya? Porque en H están todos los elementos que son R3 y que la primera componente es 0. Este elemento, 0 por X, Y, Z, ¿está en está en este espacio? Sí, sí está. Sí está, ¿cierto? Porque van a ser entonces todos los elementos que estén en este espacio tienen la forma 0, algo, algo. Perfecto, ese es H. Entonces, notar que los elementos de H se pueden escribir como 0, Y, Z. ¿Ya? Entonces, ¿quién es HT? HT, que es el complemento ortogonal, son todos los X pertenecientes a Rn. Todos los X me refiero al vector X. ¿Sí? Son todos los vectores pertenecientes a Rn, en este caso a R3, tal que el vector X con el elemento H sea igual a 0. El elemento X producto punto con H sea 0 para toda H perteneciente en H. Pero si los vectores que están en H tienen la forma 0, X, Y,
Siempre el ojo. Ahí sí. Pero si los elementos que están en H tienen la forma 0, x, y, entonces en HT, o sea, en H ortogonal van a estar todos los vectores A, B, C pertenecientes a R3, tal que A, B, C, producto punto, con 0 y Z sea igual a 0. Entonces, en H ortogonal van a estar todos los vectores A, B, C, pertenecientes a R3, tal que B por I más C por Z sea 0. Eso van a ser todos los vectores que estén, ¿cierto? En todos los elementos que estén en el H ortogonal. Ok. Y bueno, como teorema sabemos que si H es un subespacio de Rn, ¿sí? Entonces el complemento ortogonal también es un subespacio. Además, la intersección entre el complemento ortogonal y el H es 0. Y la dimensión del complemento ortogonal es n menos la dimensión del espacio. O sea que si acá estamos hablando de R3, la dimensión del complemento ortogonal sería 3 menos la dimensión del espacio H. ¿Cómo calculo la dimensión de un espacio? ¿Cómo se calcula la dimensión de un espacio? ¿Cómo puedo calcular la dimensión de un espacio vectorial? Te hacen una pregunta, pero casi que de quinto básico. Porque llevamos ya varias clases hablando de Profe, base, pero no sería, dimensión, espacio. en este caso la dimensión sería 1, ¿Por qué uno? porque serían los... ¿Cuál es la eh, definición de la dimensión? Capítulo 4. Volvamos atrás. ¿Cuál es la definición de la dimensión de un espacio vectorial? ¿Qué necesito conocer antes de conocer la dimensión de un espacio? los valores que tenemos adentro. No, necesito, si tengo un espacio vectorial, el número de vectores, pero el número de vectores específicamente de qué cosa, Maca. Efectivamente, la dimensión del espacio es el número de vectores de la base del espacio. Por eso siempre necesito primero tener la base del espacio vectorial. Entonces, cuando yo tengo la base del espacio vectorial, cuento cuántos elementos tiene la base y esa es la dimensión. La dimensión de R3 es 3 porque la base tiene 3 elementos. La dimensión de R20 es 20 porque la base tiene 20 elementos. ¿Ya? Ok, entonces cuando hablamos de dimensión, tenemos que primero conocer la cantidad de elementos de la base. Y para conocer la cantidad de elementos de la base, tengo que conocer la base. ¿Ya? Así que acá, por ejemplo, si H es un subespacio vectorial, entonces
el H ortogonal es un subespacio vectorial. La intersección entre H y el complemento ortogonal es 0 y la dimensión del complemento ortogonal es n menos la dimensión de H. Y si H es un subespacio de Rn y B es un vector de Rn, entonces existe un único par de vectores, ¿ya? Por lo tanto, existe un único par de vectores, ¿sí? H y P, tales que H pertenece a H ortogonal y P pertenece al complemento ortogonal, tal que puedo escribir un vector así, ¿ya? Es decir, si yo quiero escribir un vector, el vector 1,2, ¿sí? Este vector lo puedo escribir como un vector que está en el H más un vector P que está en el complemento ortogonal. Sí o sí siempre puedo hacer eso. Por ejemplo, veamos un ejemplo más sencillo. Tomemos H, que es son todos los vectores X, Y pertenecientes a R2, tal que X, Y se pueden, tal que X más Y sea 0. O, bueno, mejor, sí, tal que X más Y sea 0. Entonces, Seba Torres, dime un elemento que esté en este vector, en este conjunto H. ¿Qué elemento está en H? El 1, profe. No, porque el 1 es un número, o sea, y en H están todos los vectores de R2. Ya, el menos 3,3, el 1,1, perfecto Mati, perfecto Mata. Entonces, B igual a 1, menos 1 Mati, pertenece a H, porque si yo sumo sus componentes, me va a dar 0. También tengo, como decía la Maca, el 3, menos 3, también está en H, porque si yo sumo sus componentes, me va a dar 0. Ok, entonces, acá, ¿cierto? Eso era para que ustedes siempre entiendan lo que es H. Ok, entonces, el complemento ortogonal, todo elemento de H, notemos que X más Y, que para los elementos de H, perdón, entonces que para los elementos de H, ¿sí? X, Y implica que X más Y sea igual a 0. Esto implica que el X sea igual a menos Y. Por lo tanto, X, Y yo lo puedo escribir como X, ¿cierto? Pero X lo puedo escribir como el menos Y, Y. Porque yo ya sé que el X se puede escribir como menos Y. Por lo tanto, el X lo voy a escribir como menos Y. Y el Y lo dejé como Y. ¿Ya? Y esto es lo mismo que menos Y por el 1,1. No, estoy mintiendo. Es lo mismo que Y por menos 1,1. Por lo tanto, la base de H, ¿cuál sería la base de H en este caso? Porque la base, R2. ¿cuál, Brandon? ¿Sería R2? No, porque ¿O no? la base son todos los elementos de la base, son los elementos con los cuales yo puedo escribir todos los elementos del espacio. Por ejemplo, la base de R2 es el vector 1, 0 y 0, 1, porque con solo esos dos vectores yo puedo escribir cualquier vector en el espacio.
Ahora, ¿con qué vector yo puedo escribir cualquier elemento que esté en H? Como los que me dice la Maca o el Mati, por ejemplo. ¿Con qué vector yo podría escribir esos vectores? Menos I, coma I. No sé. Ya sería el vector parecido, menos 1,1. Porque con Ah, este vector yo puedo calcular cualquier elemento que esté en H. Por ejemplo, el que me decía la Maca, el 3, menos 3 es lo mismo que menos 3 por menos 1,1. O el que me decía el Mati, que era el 1, menos 1. Ese es 1 por menos, no, menos 1. Sí, ahí sí. Sería menos 1,1, menos 1,1. Entonces, con este vector, yo puedo calcular cualquier vector. Por lo tanto, la base de H sí es 1. Así que, ¿cuál es la dimensión de H? sería 1. Sería 1, ¿cierto? La dimensión sería 1 porque el H, la base solo tiene un elemento. Ahora, ¿cuál es la dimensión entonces del complemento ortogonal según el teorema que acabamos de ver? Dice que el complemento ortogonal es n menos la dimensión de h. Entonces, ¿cuál sería la dimensión del complemento ortogonal? Ya, pero ¿cuánto vale n, Mati? Volvamos al teorema. ¿De dónde apareció ese n? Entonces, este n apareció del Rn. Y en este caso, ¿con qué espacio vector, con qué Rn estoy trabajando yo? Entonces sería 2 menos 1. 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1 que sería 1. ¿Sí? Porque acá Rn vale 2. ¿Sí? Ese es Rn. ¿Ya? Y no encontré el complemento ortogonal. No tengo idea cuál es el conjunto del complemento ortogonal. ¿Sí? Lo único que hice fue, tomé H, le calculé una base, encontré la base de H y con eso pude encontrar la dimensión del complemento ortogonal, sin tener que encontrar el complemento ortogonal, sin tener que encontrar una base del complemento ortogonal. Para eso sirven este tipo de teoremas. ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos mirando acá. Ejemplo, vamos a hacer este entonces. Considere el conjunto pi, que ahora está en R3, y exprese el valor B en términos de H y P. Entonces, en este caso, tengo que encontrar el complemento ortogonal de pi. ¿Ya? Para eso, lo primero que voy a hacer es encontrar una base para pi. Entonces, encontremos una base para pi. ¿Ya? ¿Cómo podría encontrar una base acá? ¿Qué se les ocurre hacer? Porque aquí son vectores en R3 que cumplen esta condición. ¿Qué base podría encontrar? ¿O qué debería hacer para partir comenzando con la base? ¿Ideas? Buscar valores para que nos dé 0. Ya. Eh, Pero ¿qué hicimos acá cuando encontramos la base? Teníamos una condición acá
¿Y qué hicimos después? O sea, igual lo x a menos y, Ya despejamos, despejamos el X, despejamos. ¿cierto? Sí, Ya, podría haber despejado el Y, pero yo despejé el X. Entonces, acá, ¿qué se les ocurre hacer? sería como lo mismo despejar, Ya, ¿cuál no, pero despejaría, espera. por ejemplo, Brandon? ¿El X, el Y o el Z? Mm, el y, Despejaría el Y porque es el más fácil de despejar. Sí, voy a despejar el Y. Entonces voy a tener sí, 2x menos y más 3z igual a 0. Esto implica que y sea igual a 2x más 3z. Entonces, los elementos de pi, ya, los elementos de pi son aquellos que tienen la forma x y z. Pero el x lo voy a dejar como el x, el y lo voy a escribir como 2x más 3z y el z lo voy a dejar como z. Entonces acá yo puedo separar por esta suma y me va a quedar x, 2x, 0, más 0, 3z y z. ¿Por qué? Porque estoy dejando a un lado todos los que tienen x y a otro lado todos los que tienen z. ¿Sí? Y como en la primera componente no hay z, no hay x en el primero, lo dejé como un 0. Así que ahora voy a factorizar por x y me da 1, 2, 0, más factorizo por z y me da 0, 3, 1. Por lo tanto, ¿cuál es la base de este espacio? ¿Con qué vectores yo puedo construir cualquier elemento que esté en pi? con 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Con 1, 2, 0 y con 0, 3, 1. Con estos vectores yo puedo calcular todo. Entonces la dimensión de pi es 2. ¿Sí? Esa es la dimensión de pi en este caso. ¿Ok? Entonces necesito ahora encontrar, porque ya tengo cómo se escriben los vectores de h. ¿Sí? Yo ya sé cómo, ya tengo completamente estudiado el espacio pi. Entonces ahora estudiemos el espacio. ¿Por qué digo que lo tenemos completamente estudiado? Porque ya conozco el espacio, conozco la base y conozco la dimensión. Entonces acá tengo completamente estudiado el espacio pi. ¿Sí? Ese espacio ya está completamente estudiado. Ahora voy a estudiar, entonces estudiemos el espacio pi ortogonal. Para esto voy a usar algo muy parecido. Pi ortogonal, ¿sí? Van a ser todos los vectores en R3, todos los x y z, tal que, bueno, todos los x y z pertenecientes a R3, tal que x y z, para que no nos confundamos, en vez de llamarle x y z, le voy a llamar ABC. Son todos los ABC pertenecientes a R3, tal que ABC, ¿sí? Producto punto con los vectores de h me de 0. Pero ¿qué forma tienen los vectores de h? ¿Cómo podría escribir de una sola forma todos los vectores de h?
de una sola forma. Miremos el espacio H. ¿Cómo podría escribir con un solo vector todos los vectores de H? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría escribir todos los vectores de H? 1, 6, 1, ya, pero ese es un vector de H. Ese es solamente uno. Yo quiero de alguna forma escribir todos los vectores de H. Podría usar esta forma, esa forma que está acá. ¿Sí? O yo ya sé que con estos dos vectores yo puedo escribir todos los vectores de H. Entonces yo ya sé que cualquier vector de H, y lo voy a escribir aquí como nota, un recordar, ¿sí? Cualquier vector de H, ¿sí? Lo puedo escribir ¿sí? Cualquier vector de H lo puedo escribir como, voy a escribirlo como un H igual a un A o un X, en verdad cualquier letra, voy a usar un U por 1, 2, 0, más un B por 0, 3, 1. Todos los vectores de H los puedo escribir así, porque con la base yo puedo escribir cualquier vector de H. Y como tengo la base, ¿sí? Entonces yo con la pura base puedo escribir cualquier vector de H. Todos los vectores de H se pueden escribir como algo por el 1, 2, 0 más otra cosa por el 0, 3, 1. Esto implica, ¿sí? Entonces que acá yo diga, ok, si quiero hacer la proyección ortogonal, entonces la proyección ortogonal va a ser, son todos los vectores en R3, ¿sí? Tal que producto punto con todos los vectores de H. Por lo tanto, ese producto punto con todos los vectores de H, ¿sí? Eso lo voy a dejar acá y lo voy a marcar para que no se confundan, ¿sí? Producto punto con todos los vectores de H, ¿ya? Y todos los vectores de H los voy a escribir como algo por 1, 2, 0 más algo por 0, 3, 1. Entonces, los vectores de pi ortogonal van a ser A, B, C, producto punto, con U, 1, 2, 0, más A, B, C, producto punto con B, 0, 3, 1. Esto es lo mismo que U, producto punto de ABC con 1, 2, 0, más B, ABC, producto punto con 0, 3, 1. Y esto va a ser componente a componente. Entonces queda U por A más 2B más C, perdón, más 0, más B, y aquí me queda 0 más 3B más C. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el producto ortogonal van a ser todos los ABC, todos los vectores de la forma ABC perteneciente a R3, tal que la base sea tal que A más 2B, ¿cierto? En este caso, sea igual a 0 y 3B más C sea igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que yo quería, acá me equivoqué, y tal vez me salté un paso,
yo quería que este producto fuera 0, ¿sí? Que esto fuera 0, que esto fuera 0, porque esa es la definición de complemento ortogonal. Fíjense que el complemento ortogonal son todos los que el producto punto me dé 0. Entonces, acá, el producto punto me tiene que dar 0 y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener que, como les decía, esto me dé 0 y esto me dé 0. Entonces aquí el complemento ortogonal van a ser todos los que A más 2B sea 0 y 3B más C sea 0. Y la dimensión del complemento ortogonal, la dimensión del complemento ortogonal va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque la dimensión del complemento ortogonal es n menos la dimensión de pi. Pero yo sé que el n vale 3 porque estoy trabajando en R3. Así que el n vale 3 y la dimensión de pi ya la había calculado y sabía que era 2. Así que el complemento ortogonal, en este caso, sí tiene dimensión 1. ¿Ya? Ok. Darles acá un minuto para que copien y podamos continuar. Ya. Y para ir terminando la unidad de proyección ortogonal, contarles que, por ejemplo, de acá nace toda la teoría geométrica de los espacios vectoriales. En este caso, por ejemplo, si H es un subespacio de Rn, acuérdense que para hacer subespacio vectorial tiene que cumplir dos propiedades, y B es un vector de Rn, entonces la proyección, ¿sí?, es la mejor aproximación para B en H. En el siguiente sentido, si H es cualquier otro vector en H, entonces el valor, la norma de B menos su proyección es menor que B menos H. De ahí surge el teorema de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Que la desigualdad de Cauchy-Schwarz dice que si el producto punto entre dos vectores, ¿sí?, es menor o igual que el producto punto, que la multiplicación, perdón, de la norma de U por la norma de B. Es decir, la norma de U por B es menor o igual a la norma de U y a la norma de B. ¿Sí? De acá, no les voy a demostrar la desigualdad, es que surge otro concepto. Nosotros hasta el momento solo habíamos hablado de producto punto, ¿ya? Pero en un espacio vectorial complejo se denomina espacio con producto interno. Si para cada par ordenado de vectores U, en B existe un número complejo único U, B, denominado producto interno. El producto interno, el producto punto que nosotros habíamos hablado hasta el momento, es un caso particular del producto interno. El producto interno cumple estas 7 propiedades. El producto interno de un vector consigo mismo siempre es mayor a 0. ¿Ya? También dentro de estas propiedades, algunas que son más características que otras. El producto punto de B con B es 0, si solo si el vector B es 0. Solo en ese caso el producto interno me va a dar 0. ¿Ya? El producto interno tiene la característica, ¿sí?, que además, ¿sí?,
alfa producto punto con U, ¿sí? Alfa U, perdón, con B puedo sacar las constantes pueden salir del producto interno. Fíjense que aquí la constante alfa sale del producto interno. ¿Ya? Y además, si está en la segunda componente, como acá, fíjense que aquí alfa está en la segunda componente del producto interno. Sale del producto interno, pero sale como un alfa barra, es decir, el conjugado. ¿Ya? Ese va a ser el conjugado en este caso. Finalmente, tenemos algunos ejemplos. Acuérdense que los números complejos se escriben como CN. Podemos definir entonces el producto interno en los números complejos como el producto interno de X, Y va a ser X por Y. Este Y, nuevamente recuerden que es el conjugado. Entonces va a ser X por el conjugado de Y, más X por el conjugado de Y. Entonces acá tenemos dos vectores. Calculemos el producto interno. Quiero calcular el producto interno de 1 más Y, menos 3, 4 menos 3i, todo eso con 2 menos i, menos i, 2 más i. Entonces acá es componente a componente, este con el conjugado de este. Entonces me va a quedar 1 más i por el conjugado de 2 menos i. ¿No se alcanza a ver aquí el conjugado? Le voy a hacer la rayita más menos 3 por el conjugado de menos i, más 4 menos 3i, 4 menos 3i en este caso, por el conjugado de 2 más i. Ya. ¿Cuál es el conjugado entonces de 2 menos i? ¿Cuál era este conjugado? ¿Recuerdan lo que era el conjugado? Sí, da el tiempo a que profe tiene 3% de batería, gracias. Pero sí da el tiempo. Ya, entonces, ¿cuál es el conjugado de 2 menos i? De los números complejos, ¿cuál era el conjugado de 2 menos i? 2 más i. Sería menos 2, menos Perfecto, i. Matilabra, ¿cierto? Muy bien. Es justo eso, el conjugado, no, hay un pequeño error. El conjugado solo cambia el número de la parte compleja. Entonces el conjugado sería 2 más i, ¿ya? Más 3 menos 3 por el conjugado de i barra. ¿Cuál es el conjugado de este? Más i, o sea, Solo i. cambio, perfecto, Jorge, porque solo cambio el signo de la parte compleja. Más 4 menos 3i por el conjugado de este, que sería 2 menos i. Y ahora hago la multiplicación, tal cual como lo hago siempre. Esto sería este por este y después por ese. O sea que queda 2 más i más 2i más i por i. Y al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a escribir así. Menos 3i y aquí me queda más 8 menos 4i menos 6i más 3i cuadrado. Entonces acá tienen que acordarse, y lo voy a escribir acá, recordar que i cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿o no? Es Menos 1, 1. perfecto.
y cuadrado es menos 1. Entonces tenemos que esto es, junto todos los que son números, este con este y sería. Entonces me queda 10 más, y ahora tengo este que es menos 2, este que es menos 1, y este que es menos 3. Yo tengo 2, 3, 6, menos 6. Y ahora voy con los que tienen i, que sería este, Profe, 1 menos 3, menos 4 menos 6. Menos profe, 13 pero más 1, menos el 12. 2 sí, no debería agruparlo solamente con los sí. Así que esto sería 4 menos 12i. Y entonces, como les decía, el producto interno, que es Profe, esta función, la puedo usar con los complejos, en un espacio vectorial complejo. ¿Ya? Porque en un espacio vectorial real no existe el producto interno. Ah, no te escucha, parece que no escucho a alguien. Ahora sí. profe, Dime, Guillermo, perdóname. cuando hay donde tiene 2 más sí más 2 sí, ese 2 i lo sumó con los cuadrados. Gracias. Ahí me equivoqué. Los voy a separar por color como para saber. Acá. Entonces sería este y cuadrado con este 3i cuadrado. ¿Sí? Así que eso me da. Y los verdes serían los que tienen números normales. Y este sería el de acá. Entonces sería 10 menos 4 y 3, o sea, menos 10. Ahí sí o no. Y que esto sería 6 menos 10, sí. Gracias, Guillermo. Ya. Entonces, como les decía, el producto interno es parecido al producto punto, pero el producto interno estamos trabajando con números complejos. ¿Ya? Entonces estoy trabajando con números complejos. Fíjense que tienen las mismas propiedades. El producto interno de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual a 0. Tengo como un lag en la pantalla. Ahí sí. Ya. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora puedo hacer espacios con producto interno y proyecciones. Puedo volver a calcular la norma de un vector. Fíjense que si B es un espacio vectorial con producto interno, ¿ya? Si B es un espacio vectorial con producto interno y U y B están en B, entonces U y B son ortogonales si y solo si el producto interno me da 0. Denme un minuto porque parece que tengo un lag con la pantalla, entonces voy a volver a compartir pantalla porque no me va a dar. Ya, ahí sí. Perfecto. Entonces, como les decía, si B es un espacio vectorial con producto interno y U y B están en B, entonces el producto interno igual los vectores son ortogonales si el producto interno me da 0.
el producto interno me puede dar 0, porque perfectamente se me pueden anular todos los imaginarios con los números reales, y ahí daría un producto interno 0. Ahora, además, la norma de un vector es igual, ¿sí?, a la raíz del producto interno del vector consigo mismo. Y que es lo mismo que teníamos antes, porque antes teníamos que era la raíz del producto punto del vector consigo mismo. Ahora, el conjunto de vectores, ¿sí?, se va a decir ortonormal si cumple las mismas propiedades que antes. Fíjense que no hemos cambiado nada. El conjunto va a ser ortonormal si el producto interno me da 0 y la norma me da 1. Y antes teníamos que era ortonormal si el producto punto era 0 y si el tamaño era 1. Pero es exactamente lo mismo. Entonces veamos este ejemplo. Determinemos si estos vectores son ortonormales. Hagamos el producto interno de estos vectores. Entonces, ¿cuál sería el producto interno de este vector? Sería, hagamos el producto interno de 3 menos i con 2,6i. Este producto interno sería 3 menos i por el conjugado. Acá me equivoqué, este no es un, ¿cómo es un? Por el conjugado de 2 más 6i, porque ese es el conjugado. Entonces, esto me da 3 por 2, 6, ¿cierto? Más 3 por 6, 6 por 3, 18i, menos 2i, menos 6 i cuadrado. Entonces acá, S se va con S. Ah, no. No se van, ¿cierto? Me va a quedar 6 menos o más 16i menos 6 por menos 1. Entonces me va a quedar 12 más 16i. Por lo tanto, no son ortonormales. Porque esto es distinto de 0. Entonces no son ortonormales en este caso. ¿Sí? Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Para ir terminando ya, hay algunos teoremas que nuevamente se repiten con respecto a el espacio vectorial con producto interno. Como por ejemplo, cualquier conjunto finito de vectores ortonormales diferente de 0 es un espacio con producto interno linealmente independientes, ¿ya? O sea, si tengo un conjunto finito de vectores ortogonales, van a ser un espacio vectorial con producto interno. Por otra parte, el teorema que sigue dice, cualquier conjunto finito linealmente independiente en un espacio con producto interno se puede convertir en un conjunto ortonormal mediante Gram-Schmidt. O sea que el proceso de Gram-Schmidt no solo sirve para productos en espacios vectoriales con producto punto, sino que también sirve para espacios vectoriales con producto interno. Y acá algunas de las definiciones ya repetidas, porque son las mismas definiciones que vimos para producto punto, pero ahora las estamos viendo para producto interno. La proyección ortogonal de un vector sobre un espacio ya no es el producto punto de un vector consigo mismo. Ahora va a ser el producto, ¿sí? Ahora va a ser el producto interno del vector. ¿Ya? Y repetido, porque fíjense que voy a subir arriba acá. Esto ya lo habíamos visto antes, creo que aquí no.
Fíjense que aquí ya lo habíamos visto. Es exactamente lo mismo que habíamos visto acá. Pero ahora, en vez de usar el producto punto, estamos usando el producto interno. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, los teoremas que vienen son muy similares, salvo que ahora están definidos para los números complejos. El segundo teorema que tenemos acá dice que si H es un subespacio de dimensión finita con producto interno, ¿sí? Supongamos que H tiene dos bases, la base que tiene los elementos U y la base que tiene los elementos W. ¿Ya? Entonces, si tiene dos bases, la proyección, voy a hacer esta base con otro color. Tengo dos bases, entonces la proyección, ¿sí? Van a ser las mismas, independientes de la base. Si yo quiero proyectar un vector sobre un espacio vectorial, no importa por qué base lo esté proyectando, siempre es la misma proyección. O sea, si yo tengo una base para el espacio H y después hago algunos cálculos y encuentro otra base, da lo mismo porque base yo proyecta el espacio H. Siempre la proyección va a ser la misma. ¿Ya? Si uso la base azul o la base verde, la misma proyección. Y ahora puedo redefinir la proyección ortogonal, pero en vez de usar el producto punto que estaba usando antes, voy a usar el producto interno. Entonces, si H es un subespacio vectorial con producto interno, entonces la proyección ortogonal es un subespacio, la intersección de H con su proyección ortogonal es 0, y la dimensión de la proyección ortogonal va a ser la n menos la dimensión de H. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo que antes, pero ahora tengo producto interno. ¿Sí? Antes solamente tenía definido un producto punto. Y para terminar, entonces se repiten los mismos dos teoremas que habíamos visto con la producto punto, pero ahora con la proyección producto interno. ¿Ya? Y con esto terminamos entonces el capítulo 5. Mañana en clase vamos a repasar un poco de